Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, vamos a seguir con el estudio de la organización general de la célula eucariota. Hasta acá, ¿qué estudiamos de la célula eucariota? Membrana plasmática, citosol, ¿qué era el citosol y qué encontrábamos dentro del citosol como citoesqueletos, centríolos, peroxisoma, mitocondria, aparato de Golgi, lisosomas, endosomas, retículo endoplasmático liso, rugoso, ribosomas. Nos faltaría el estudio de núcleo, entre ellos membrana nuclear, nucleolo, cromatina, cromosomas. Pero hoy nos vamos a abocar al estudio de matriz extracelular, uniones celulares, comunicación intercelular. En la clase que viene vamos a estudiar núcleo. En la diapositiva siguiente tienen desarrollada la clase con estos tres temas. Va a ser la matriz extracelular. La matriz extracelular en todos los organismos, como está multicelulares, como los organismos están formados por tejido, no solamente interesa el tipo de células que forman el tejido, sino la cantidad y calidad de la matriz extracelular. La matriz extracelular es lo que vamos a encontrar fuera de la célula, pero que la célula la produce y se encuentra rodeándola para permitir comunicación entre ellos, y ya vamos a ver todas las otras funciones que se realizan en la matriz extracelular. Por lo tanto, vamos a decir rápidamente que las funciones de la matriz extracelular es rellenar espacios intercelulares, conferir a los tejidos resistencia a la compresión y estiramiento, constituir el medio de transporte para los nutrientes y desechos celulares, proveer a las células puntos fijos donde aferrarse o para poder trasladarse, o sea que le va a permitir el movimiento de células. Es el medio donde llegan señales de otras células, o sea que se están comunicando, permite la comunicación. Es un medio en que arriban a la célula sustancias inductoras provenientes de otras células, o sea que no solamente salen de ellas señales, sino que llegan también señales. O sea que la matriz permite una buena comunicación entre células y que ya vamos a ver que también diferentes tipos de unión. ¿Cómo está formada la matriz extracelular? Químicamente, la matriz extracelular está formada por dos grandes elementos, los fluidos y los fibrosos. Los fluidos son los polisacáridos que se llaman glucosaminoglicanos que van a formar proteoglicanos. Y entre los fibrosos tenemos proteínas estructurales, que una de las más importantes es el colágeno, pero también la elastina, obviamente, y las proteínas adhesivas, que son la fibronectina y la laminina. Vamos a los compuestos fluidos o polisacáridos. Están formados por glicosaminoglicanos. Los glicosaminoglicanos son oligosacáridos sulfatados que se van a unir a una proteína y van a formar estos agregados, o sea, esto en rojito serían los glicosaminoglicanos, que al unirse a las proteínas forman grandes complejos que se llaman proteoglicanos. A su vez, estos proteoglicanos pueden unirse mediante una proteína de unión a un ácido hialurónico. Entonces van a formar grandes moléculas.
Y como estos glicosaminoglicanos están formados por elementos sulfatados, tienen una gran carga negativa. ¿Qué es lo que pasa al tener una gran carga negativa? Al tener gran carga negativa atraen sodio, obviamente van a traer gran cantidad de agua y van a permitir que ese tejido en donde yo tengo una gran cantidad de polisacáridos aumente su turgencia. Y eso va a permitir conferir resistencia a las fuerzas de compresión, otorgar el estado de gel, actuar como barreras para la difusión rápida de depósitos acuosos, pero van a retrasar o impedir el movimiento de macromoléculas, de células tumorales y de microorganismos. Es decir, al ser moléculas tan grandes y tener tanta cantidad de agua, obviamente van a retrasar ciertos movimientos de los macromoléculas normales, pero también de lo anormal, como de las células tumorales y microorganismos, que no queremos que se desplacen con rapidez hacia otros lugares del organismo. Y van a proveer sitios de fijación receptor, que ya vamos a ver y que ya hemos visto los contactos focales, donde se van a poder fijar en la matriz ciertos elementos para para permitir que la célula se desplace. Los otros elementos que habíamos nombrado eran las proteínas estructurales, entre ellas el colágeno y la elastina. El colágeno es una de las moléculas que se van a encontrar en mayor cantidad en la matriz extracelular y cumplen funciones muy importantes. Entre ellas van a conferir resistencia a la fuerza de tensión en los tejidos, van a desempeñar un papel crucial en la migración de las células, ya vamos a ver, porque todas se van a unir a las fibras de colágeno, y es la proteína principal de huesos, tendones y piel. ¿Quiénes la producen? Las células llamadas fibroblastos en los tendones y piel y los osteoblastos en los huesos. Acá yo les puse un ejemplo de una gran producción de colágeno. No sé si ustedes han sentido nombrar que hay personas que tienen cicatrización queloide o que ustedes mismas tienen una cicatrización queloide, ustedes. Hablo de mujeres, ¿no? Esa cicatrización queloide es producida por una acumulación excesiva de colágeno en la herida. Entonces, en vez de quedar una herida, ya sea porque se han lastimado, porque se han operado, o muchas veces porque se pone una vacuna, en vez de quedar una cicatrización lisa que con el tiempo vaya desapareciendo, no, se forman unos bordes muy gruesos, grandes, en donde hay acúmulo de colágeno. Muchas veces, cuando es en los brazos, por ejemplo, yo he tenido casos personales en los cuales han tenido que recurrir a la cirugía estética por ese reborde tan grueso que produce esa cicatrización queloide. No produce otra normalidad, o sea, es en cuanto a la estética, ¿no? Bien, ¿cómo se produce el colágeno? El colágeno se va a producir como una molécula precursora, que es el tropocolágeno, que si ustedes ven no es una molécula globular, es helicoidal. Estas tropocolágeno se van a ensamblar tres, pero se ensamblan el 2/3 de las proteínas, quedando los extremos no ensamblados. Por lo tanto, este procolágeno no tiene actividad. Cuando son escindidos por una peptidasa los extremos
y queda la parte central donde se han ensamblado perfectamente, se van a formar las fibrillas de colágeno, que se ensamblan para formar la fibra de colágeno. Bien, esto es muy lindo, muy bonito, pero vamos a recordar ahora dónde se realiza en la célula cada una de ellas, que es lo más importante. Yo los voy a ir guiando para que no se pierdan. Primero se hace la síntesis de la proteína, que habíamos dicho que era una proteína helicoidal. ¿Dónde tiene lugar esa síntesis? Empieza en el retículo endoplasmático rugoso. Si es una proteína que va a ser secretada, ¿qué va a pasar? Esa proteína tiene que ir pasando por el complejo de Golgi hasta formar la vesícula de secreción. Entonces, ¿qué va pasando por el retículo, por el complejo y cómo sale esa molécula? Primero se van a formar esas proteínas helicoidales, luego se van a ir ensamblando de tal manera que cuando entren al complejo de Golgi van a estar ensambladas. Y cuando formen la vesícula de secreción, ya las proteínas ensambladas, pero fíjense en sus 2/3 partes, los extremos no. Por lo tanto, lo que secreta son moléculas de colágeno que no tienen actividad, es procolágeno. Cuando están fuera de la célula recién, con una peptidasa, saca los bordes no unidos de esa molécula de colágeno para ensamblarse y formar las fibras de colágeno. Entonces esto nos sirve un poco para repasar que se forman en el retículo, pasan al complejo de Golgi, salen las cadenas pero como procolágeno y recién fuera de ella van a formar las moléculas de colágeno activas para formar las diferentes fibras de colágeno. La otra proteína estructural muy importante es la elastina, que la encontramos en la dermis, en las paredes de las arterias, recuerden eso, en los cartílagos, en el tejido conectivo de los pulmones. Por lo tanto, fíjense ustedes en dónde se encuentran, está formada por elastina y por una molécula, o sea, por otra proteína que es la fibrilina. Les dice que forman las fibras elásticas que son agregados insolubles de proteína. ¿Qué es lo que tiene de característico la elastina? La elastina, así como su palabra lo dice, tengan en cuenta que es como un elástico. Ustedes lo estiran y vuelve a su estado original. Por eso es tan importante que se encuentren en la dermis, en las paredes de las arterias, en los pulmones. Porque cuando ustedes hacen el proceso de respiración, eso se va a estirar y vuelve. Cuando empieza a haber fibrosis a nivel pulmonar, ya la elastina no está tan, es decir, yo me estiro y vuelvo. Entonces puede ocasionar graves problemas respiratorios. Entonces vamos a ver qué pasaría si nosotros tenemos un problema en la elastina que la consideramos tan simple. Se va a producir, si hay un problema en el gen que codifica a la fibrilina 1, lo que se produce es la enfermedad llamada síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan se produce por mutación en el gen de la proteína de la fibrilina, que es uno de los componentes de las fibras de elastina. Acuérdense que era elastina y fibrilina. ¿Y qué es lo que pasa? Como consecuencia de esa mutación, el ensamblaje de la fibra elástica en los tejidos se hace mal. Por lo tanto, su función de distensión, relajación se pierde. Y en los tejidos se daña la forma acelerada. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá les decía, se enrolla, cuando ustedes tienen ese elástico, lo estiran y vuelve. Cuando
esto falla, ustedes estiran y queda estirado. No vuelve a su estado original. Entonces eso ocasiona graves problemas. Por ejemplo, en la piel salen estrías o tienen una hiperextensibilidad. También obviamente hay problemas en los ojos, en el cristalino del ojo, que pueden llegar a causarse grande, hasta ceguera, pero graves problemas. Y también, obviamente, vamos a tener problemas en la aorta, especialmente en la aorta ascendente, que estos pacientes generalmente van a terminar por muerte por un aneurisma aórtico. También pueden tener problemas pulmonares, como yo les he dicho. O sea, todo lo que está relacionado con el estiramiento y que ese tejido vuelva a su estado original, todo se ve afectado. Entonces, fíjense en cuán importante es la mutación de un gen en nuestro organismo. En este caso es de la fibrilina, que va a formar parte de la elastina de una molécula de la matriz extracelular. O sea, todo en nuestro organismo es importante que esté en forma normal y correcta. Bueno, acá yo voy a hablar un poquito, pero la doctora Falú, que es especialista en estética, puede después decir si es correcto o no. Bien, cuando nosotros tenemos la piel joven, como muchos de ustedes, tenemos la epidermis y la dermis. En la dermis vamos a tener las fibras de colágeno normales, lindas, las fibras de elastina que se van a estirar y van a volver a su estado original. Vamos a tener una gran turgencia, pero a medida que pasan los años, estas células van perdiendo elasticidad. Obviamente el colágeno no es de la misma calidad, no se tiene la misma turgencia en la piel. Entonces empiezan a aparecer, obviamente, las arrugas de piel envejecida. Gracias a Dios que actualmente hay muchas cremas, muchos procedimientos que van a permitir rejuvenecer esa piel rejuvenecida y permitiendo la incorporación de colágeno nuevos, de diferentes tipos de proteínas, de ácido hialurónico, que me van a dar esa turgencia de piel joven. Uno de los últimos, digamos, no sé si son las últimas, Alejandra, pero de lo que yo tengo idea, es lo conocido como plasma rico en plaqueta, que se está usando mucho no solamente en estética, sino también, por ejemplo, en la caída del cabello para regenerar para evitar la caída del cabello, también en los casos de las articulaciones cuando las personas tienen artrosis, que muchas veces se les da resultado y otros no. He estado mucho leyendo que eso está todavía, están probando, pero hay personas que han tenido muy buenos resultados. Entonces veamos qué es el plasma rico en plaqueta, en qué consiste la técnica. El plasma rico en plaqueta posee más plaquetas que la sangre periférica y eso permite utilizarlo como tratamiento regenerativo por excelencia. Yo le explico qué es, rápidamente más o menos. O sea, se saca sangre al paciente, una vez que se saca sangre al paciente, se va a concentrar las plaquetas. Nosotros en sangre tenemos de 150.000 a 300.000 plaquetas por milímetros cúbicos. Cuando nosotros hacemos esta técnica, estamos concentrando hasta 5 veces más las plaquetas. Entonces, una vez que se ha hecho esto, solamente se extrae la porción que va a tener las plaquetas. Y en las plaquetas se encuentran los factores de crecimiento.
Entonces, al tener mayor factores de crecimiento, se va a estimular a la producción de proteínas como colágeno, elastina, darle otra turgencia a ese tejido epidérmico, lo que da la sensación de piel joven, tersa y de mejor calidad. Entonces, obviamente que no es con un plasma rico en plaquetas, digamos que son 3, 4, hasta que una piel envejecida pueda ir tomando, ¿no es cierto?, la sensación de piel más joven. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Favorecer el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos. Se activa la síntesis de la matriz extracelular, que es lo que hemos estado hablando. Va a regular las funciones esenciales para regenerar, remodelar y reparar los tejidos, era lo que yo les decía en el caso de las personas que sufren artrosis, que les ponen directamente en las articulaciones por infiltración. Atrae y orienta la zona, a las células donde son necesarias y como tienen factores de crecimiento, permiten producir células nuevas. Entonces vamos a ver qué pasa rápidamente. Esto que hemos dicho, bueno, sí, se saca el plasma rico en plaquetas, son colocados por medio de inyecciones intradérmicas en las células, por ejemplo, de la piel, del cuero cabelludo, pero de otra manera en las articulaciones también están siendo muy utilizadas en personas que tienen problemas de columna. Entonces, esta inyección de plasma, vamos a ver que la piel, o sea, ¿a quién le vamos a aplicar? A aquellas personas que tienen una piel envejecida. ¿Qué es lo que le pasa a aquellas personas? Tienen menos colágeno, menos elastina, menos ácido hialurónico. Entonces, no tienen esa habilidad para retener una gran cantidad de líquido, entonces no me da la turgencia de piel joven, ni tampoco la elasticidad. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de lograr? De que al poner factores de crecimiento se estimule a la producción de proteína. Yo no estoy poniendo la proteína. A mí lo que me interesa es que la célula produzca esa proteína, como hemos visto recién, por ejemplo, con el colágeno. Entonces yo necesito que se estimule a la producción de esas proteínas. Entonces, los factores de crecimiento que se liberan se van a difundir rápidamente en los tejidos y van a estimular a las células. ¿A qué? A que se produzca colágeno, elastina, para mejorar el estado de la piel, pero también va a permitir la producción de ácido hialurónico, que va a permitir esa turgencia de piel joven. Bueno, espero que esté bien, Ale. Perfecto, Mirti, todo lo que has dicho está perfecto. Lo único que ahí agregué en el chat es que el sol, precisamente, es quien más elastosis produce, o sea, más daño en las fibras elásticas y de colágeno, pero todo lo que has dicho está perfecto. Bueno, eso para que nos cuidemos del sol y también de la acción de la computadora. Eso también me dijeron. Sí, el exceso de computadora. Sí, que usar este factor de protección por la computadora, por los rayos de la computadora cada 2 o 3 horas. O sea que por más que no salgamos al sol, también nos estamos envejeciendo con la computadora. Efectivamente, eso también aumenta las manchas en la piel, los pacientes con melasma, el tema de la computadora, así que hay que usar protector también en esos casos, sí. Bien, bueno chicos, ya saben, hemos una clase de piel para las mujeres. Gracias, Ale. No, de nada. Vamos a seguir con las proteínas adhesivas. Las proteínas adhesivas de las matrices, habíamos visto las proteínas estructurales. Mire todo lo que hacían o hacen las proteínas estructurales. Ahora vamos a ver las adhesivas. ¿Qué significa adhesiva? Que me va a permitir unirme, célula con célula o célula con matriz, ya vamos a ver. Esas dos proteínas adhesivas son llamadas la fibronectina y la laminina. Fibronectina son dos proteínas
que están unidas por puentes disulfuro y tienen una región para unirse al proteoglicano de la propia matriz, otra región para unirse a las integrinas de la célula y otra región que permite unirse al colágeno de la propia matriz. O sea que tenemos dos zonas de unión para la propia matriz y una zona de unión para la membrana. La laminina está formada por 3 moléculas que se van a colocar de tal manera que da la sensación de cruz. También tiene una unión, una zona de unión para los proteoglicanos, otro para el procolágeno, o sea que tiene 2 zonas de unión también para la matriz y una zona de unión que es en la parte central para las integrinas de la membrana plasmática. Entonces vamos a ver qué pasa con estas proteínas adhesivas. La fibronectina facilita la organización de la matriz en el ensamblaje de las células mismas. Si ustedes las ven acá, esto que tienen acá es lo que se llama integrina, es una proteína integral de la membrana plasmática a la cual se va a unir la fibronectina, y recuerden que la fibronectina también tenía lugares de unión al colágeno y a otros elementos de la matriz. Entonces va a permitir la unión de célula con matriz, hace como intermediaria, pero es parte de la matriz. La laminina también permite esa unión, pero su localización siempre está limitada hacia la membrana basal. Entonces vamos a recordar, ya que hemos visto hasta acá, cómo está formada la matriz, por elementos fluidos y por elementos fibrosos, que tenemos proteínas estructurales y proteínas adhesivas. Entonces nos están diciendo ahora que una de esas proteínas adhesivas se encuentra limitada a la lámina basal. Entonces vamos a ver qué es la lámina basal. Si bien yo les he puesto ahí como membrana, la membrana está formada por 2 tipos de láminas. ¿Dónde la podemos encontrar? En el tejido epitelial se va a, digamos, todo el tejido de revestimiento o tejido epitelial se va a apoyar en lo que se conoce como la membrana basal y que le va a permitir comunicarse con el tejido conectivo. El tejido conectivo se caracteriza porque tiene una gran cantidad de matriz extracelular. En cambio, el tejido epitelial tiene muy poca matriz extracelular y está generalmente relacionada con lo que se conoce como la membrana basal. Esa membrana basal que está entre la base del tejido epitelial y el tejido conectivo está formado por lo que se llama la lámina basal y la lámina reticular. Si ustedes se fijan, la membrana basal solamente se va a encontrar en la parte basal, como su nombre lo indica, de las células del epitelio. Por lo tanto, es uno de los elementos que me está dando la polaridad de la célula. Significa que en la parte apical yo no tengo membrana, pero en la parte basal sí. Por lo tanto, este es uno de los puntos que puedo decir, bueno, la membrana me da la polaridad de la célula, pero enseguida vamos a ver también que hay distintos tipos de uniones que también van a contribuir a la polaridad celular. Entonces, esta membrana basal, habíamos dicho que teníamos una lámina basal y una lámina reticular. ¿Cómo está formada esta lámina basal? Fíjense en que tengo la célula epitelial, en donde voy a tener lo que se conoce como una lámina lúcida y una lámina densa. Eso directamente lo vamos a obviar. A mí me interesa que sepan cómo está formada la lámina basal, que miren, está formada por fibronectina,
laminina, un tipo de colágeno, y proteoglicano. En cambio, todo lo que es la lámina reticular está formado por distintos tipos de colágeno. Los colágenos hay el 2, 3, 4, 5, 6. Acá nosotros lo hemos nombrado, pero solamente que ustedes se tienen que decir, hay colágeno. No me interesa si el 3, el 2, porque lo que quiero que sepan que en la membrana basal yo tengo fibronectina, laminina, colágenos y proteoglicanos. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de la membrana basal? Van a dirigir la migración de las células sobre una superficie, ya vamos a ver, por la revitalización del tejido posterior de una herida. Van a actuar como filtro para el paso de macromoléculas y como barrera para la invasión de células cancerosas a los tejidos. Eso lo vamos a ver bien con unos dibujitos que yo les he separado para que ustedes no se les olvide eso. O sea, en cuanto a la revitalización, si yo tengo una herida, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay células cancerosas y se rompe la membrana basal? Y también, como les había explicado yo, mantiene la polaridad de la célula junto con el complejo de unión, que yo les decía que son uniones permanentes. Entonces eso lo vamos a ver bien enseguida. ¿Cómo? Cuando yo tengo un lastimado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tengo una célula cancerosa? Que lo vamos a ver rápidamente porque células cancerosas, tumorales, y eso lo tienen una clase junto con ciclo celular. Pero lo que sí quiero que no se olviden es que la membrana basal permite la polaridad de la célula junto con el complejo de unión. Y ya vemos qué es el complejo de unión. Y para eso, si estoy hablando de complejo de unión, tenemos que ir a las uniones celulares. Entonces, hasta acá, ¿qué tiene que haber quedado claro? Y quiero que me hagan preguntas si ha quedado algo que no han entendido. Matriz, es decir, lo que la célula produce y va fuera de la célula para que la rodee. Esto va a permitir la comunicación entre célula, uniones entre célula y célula, uniones con la célula y la matriz, que tienen importancia en cuanto a las proteínas que la están formando, cuál es la función de cada una de esas proteínas, y si falla alguna, falla casi todo un sistema. Entonces, hasta acá hemos llegado acá. Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre matriz? Bueno, no hay ninguna en el chat, me imagino. Doctora, Sí, mija. disculpe. Yo tengo una pregunta. ¿Lámina reticular más lámina basal formaría la membrana basal o podemos decir que membrana basal es lo mismo que decir lámina basal? La membrana basal está formada por la lámina basal y la lámina reticular. Ajá. Estas dos forman la membrana basal. Bien. Ahora, si vos me decís, no somos tan exquisitos que te acuerdes la lámina, si vos me decís, bueno, la lámina basal, está bien, me da la polaridad de la célula, perfecto, la membrana basal me da la polaridad de la célula. Lo que yo quiero claro es que la membrana son dos láminas. Perfecto. Y punto, y que se encuentran en la parte basal de la célula. ¿Estamos? Bien. ¿Y cuáles son sus funciones? Que lo vamos a ver enseguidita en cuanto a la cicatrización de los tejidos y en cuanto a la importancia que tiene cuando se producen la ruptura de esa membrana por células cancerosas. Bien, ¿Queda entendido. clarito? Sí, gracias. Bueno. ¿Otra preguntita? Vamos a seguir con unión porque todavía nos falta comunicación. Es bastante largo el práctico esta semana, ¿no? Bien, las células solas no pueden vivir, tienen que estar unidas y vamos a ver por qué tienen que estar unidas. No solamente célula con célula, como en este caso que me está formando las células epiteliales, sino que también tienen diferentes uniones en el tejido conectivo.
no las mismas, pero sí diferentes. Algunas pueden ser uniones fijas, permanentes, y las otras uniones transitorias. Y todos, si ustedes se fijan acá, estas células se van a estar uniendo, comunicándose también dentro de la matriz extracelular, y acá, aunque no lo veamos, se va a encontrar la membrana basal formada por sus dos láminas, que a su vez tienen uniones entre las células epiteliales también y las células que me están formando la matriz extracelular. Entonces vamos a ver cuáles son las moléculas de adhesión celular. Las moléculas de adhesión celular son llamadas CAM, que viene del inglés, por eso es CAM. El primer grupo son llamadas las caderinas, el segundo grupo son miembros de la superfamilia de las inmunoglobulinas, la tercera son las moléculas que van a formar la superfamilia de las integrinas, y el cuarto, conocida como selectina. Cada una tiene una característica propia. Así vamos a ver que todas van a tener los dominios intracelulares y dominios extracelulares, es decir, que son proteínas de transmembrana. Sí podemos tener las inmunoglobulinas, las caderinas, las selectinas, las integrinas, pero todas son proteínas de transmembrana con dos dominios. Estas moléculas de adhesión celular pueden unirse entre ellas, como ser caderina con caterina, y van a permitir uniones o adhesiones homofílicas. Significa dos moléculas iguales se unen. Pero también puede haber uniones heterofílicas, es decir, uniones entre diferentes moléculas CAM. Las integrinas, por ejemplo, pueden hacerlo con la fibronectina, o la selectina lo puede hacer con una glicoproteína. Eso se llama heterofílica. Siempre la integrina va a tener unión heterofílica y la selectina también siempre va a tener uniones heterofílicas, no así las caderinas, que siempre son homofílicas. Pero hay moléculas que tienen tanto uniones homofílicas como heterofílicas. Por ejemplo, yo les dije recién, todas las integrinas tienen uniones heterofílicas, sí, pero también puedo encontrar una integrina con una integrina y me produce una unión homofílica. O sea que las integrinas pueden tener uniones homofílicas, pero también heterofílicas. La selectina es la que siempre va a tener uniones heterofílicas. Acá se une la selectina con una glicoproteína y acá la selectina con una inmunoglobulina. O sea que siempre la que va a ser heterofílica sí o sí es la selectina. En cambio, las integrinas pueden ser heterofílicas como homofílicas. Acá tengo homofílicas como heterofílicas y heterofílicas. Lo importante que ustedes sepan es que las homofílicas son las uniones de igual molécula CAM y las heterofílicas son las uniones de diferentes moléculas CAM. Veamos las caderinas. Las caderinas son glicoproteínas, todas son de transmembrana, que se van a encontrar en las zonas laterales de las células epiteliales, permitiendo las uniones adherentes, es decir, van a permitir las uniones que son permanentes y siempre van a mediar caderinas con caderinas, o sea, que son uniones homofílicas, y siempre se va a realizar la unión entre célula y célula. Lo que necesitan las caderinas son de calcio, o sea, es la presencia de una concentración de calcio. Obviamente que como están hacia el medio extracelular, vamos a tener una cierta concentración de calcio
que me va a permitir que estos dímeros de caterina se activen en el momento necesario y una vez activados permiten unirse a otras caterinas de la otra célula. Esto se va a encontrar mucho en las uniones que son llamadas permanentes. ¿Dónde la podemos encontrar? Podemos encontrar en las células epiteliales embrionarias, en las células cardíacas, nerviosas y el cristalino, en las células placentarias y epidérmicas. No me interesa si son E-caterina, N-caterina o P-caterina. Me interesa que ustedes sepan dónde las podemos encontrar en mayor cantidad, que unen célula con célula, que son homofílicas y necesitan de calcio. Veamos ahora la superfamilia de las integrinas. Las integrinas, fíjense en lo que les dice, ya median la adhesión entre célula y matriz. Nosotros recién teníamos que las caterinas eran célula-célula. Este es célula-matriz. Y presentan sitios de unión en la mayoría de las proteínas de la matriz extracelular. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho las estructurales? Siempre median uniones heterofílicas y necesitan de calcio y magnesio. Entonces, cuando yo tengo que son dímeros y que no están activados, pueden activarse y van a unirse a proteínas de la matriz extracelular. Pero a su vez, primero quiero decirlo, que esto es una proteína de transmembrana, la integrina. Si me esperan un segundito acá, yo les voy a explicar. Después volver. Esta que es la integrina, esta es la membrana. Esta integrina es una proteína de transmembrana que tiene dos zonas. Una zona que es la que se encuentra hacia la matriz y tenemos otra zona que se va a encontrar hacia el lado interno de la célula, pero que no es globulosa. La parte que es globulosa es la que se va a unir a las proteínas de la matriz extracelular, mientras que la que no es globulosa y se encuentra en el citoplasma, ¿a quién se va a unir? A ver si ustedes se acuerdan. Cuando hemos visto nosotros las fibras del citoesqueleto, había unas que se llamaban fibras tensoras, que mediante proteínas ligadoras se unían a las integrinas y formaban lo que se llamaba, ¿qué cosa? El contacto focal. Estas fibras del citoesqueleto son las actinas que van a formar las fibras tensoras que se van a unir a este complejo proteico y a las integrinas, permitiendo la formación de los contactos focales que va a permitir el desplazamiento de la célula en la matriz extracelular. Entonces acá les puse, tiene un dominio intracelular que contacta con el citoesqueleto, un dominio extracelular globular que va a contactar con el colágeno, fibronectina, laminina de la matriz extracelular, y un dominio de transmembrana que está entre, obviamente, la cadena de los ácidos grasos de la membrana. Luego vamos a ver la selectina. La selectina reconoce secuencias específicas de oligosacáridos que van a pertenecer a glucolípidos o glucoproteínas que están en la membrana. Obviamente de otras células. También van a depender de calcio y siempre son heterofílicas, porque los oligosacáridos de las glucoproteínas y de los glucolípidos no son siempre los mismos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo el leucocito, voy a tener el carbohidrato acá, que me está formando, o sea, yo tengo una célula y la célula endotelial, este leucocito. Entonces, si yo tengo que esta es una glucoproteína y esta es una molécula, ¿qué va a pasar? Esta selectina me va a reconocer, perdón, esta es la glucoproteína,
me va a reconocer el carbohidrato de esta glucoproteína, permitiéndome la unión. Entonces, esto que es que me permite la unión de la selectina, solamente permite la unión de los hidratos de carbono, de los glucolípidos y de la glucoproteína, que ahora lo vamos a ver bien al ejemplo. ¿Dónde los encontramos? En los endotelios de los vasos sanguíneos, en los leucocitos y en las plaquetas de los endotelios. El miembro de las moléculas de la superfamilia de la inmunoglobulina se llaman así porque poseen uno más dominio de tipo de inmunoglobulina, obviamente característica de los anticuerpos. Siempre van a mediar una adhesión intercelular, pero independiente de calcio, a diferencia de las que ya habíamos visto. Estas inmunoglobulinas tienen la unión de unirse inmunoglobulina con inmunoglobulina, formando uniones homofílicas en el caso de las células nerviosas. También puedo tener uniones heterofílicas cuando lo hacen con las integrinas, y las otras muy conocidas que son las ICAM, que la única que van a encontrar como el nombre, las otras no les voy a decir si es BM. Tenemos las que van a presentar la unión con las células endoteliales, que ya vamos a ver, y se unen a selectinas o integrinas que se expresan en la superficie de la célula sanguínea. Todo eso tenemos que ver ahora, y van a mediar uniones heterofílicas. Hasta acá todo es de memoria. Ahora tenemos que ver cómo aplicamos esas uniones de las moléculas CAM, para que ustedes puedan entender. Veamos las uniones estables. Ustedes se acuerdan de estas uniones estables porque las hemos visto muchas veces. Esto va a formar el complejo de unión. ¿Cómo está formado el complejo de unión? Por las uniones oclusivas, por los desmosomas en franja, por los desmosomas, le llaman en puntuales, los desmosomas solos, desmosomas intermedios, desmosomas puntuales. Y luego hacia la parte basal vamos a tener las uniones comunicantes, gap o nexus. Y en la parte basal tenemos lo que denominamos los semisdemosomas. Estas son las uniones fijas. El contacto focal es lo que se va a formar para permitir el desplazamiento de la célula. Entonces, fíjense en acá cuando yo les hablaba de polaridad. La polaridad me lo daba la membrana basal y el complejo de unión, porque siempre hacia la cara apical, el complejo de unión, tengo las uniones oclusivas, luego sigue el desmosoma en franja, luego sigue el desmosoma solo o intermedio y las uniones comunicantes. Y en la parte basal también los hemidesmosomas. O sea que eso es lo que me da la polaridad. ¿Qué significaba polaridad? Que en la parte apical es donde se va a producir la entrada también de sustancias, donde tengo las microvellosidades, donde tengo una mayor superficie de absorción, mientras que la parte basal me va a permitir la comunicación con la matriz extracelular. Veamos las uniones oclusivas. Vamos a ir rápidamente en estos y acordando. Las uniones oclusivas son verdaderos cierres entre dos membranas digamos, dos semimembranas de las células. Si esta es mi membrana de una célula 1 y esta es la otra membrana, esta parte de la membrana, que es la hemimembrana, la mitad de la membrana, se va a fusionar mediante moléculas llamadas claudinas y ocludinas, y van a formar un verdadero cierre, de tal manera que no dejan pasar, ningún tipo de sustancia por esta zona lateral de la célula. Lo único que puede pasar por esta zona lateral de la célula es el ion magnesio.
Y eso hay una explicación, porque la claudina, que es una proteína, tiene un pequeño canal que permite dejar pasar el magnesio, pero de ahí no pasa absolutamente nada por el lado lateral de la célula. Lo hacen por el lado apical hacia la zona basal. Vamos a ver también las uniones celulares, que si bien están mediadas por caderina, también pertenecen al complejo de unión, que es la banda de adhesión o los desmosomas en franja, los desmosomas puntiformes o desmosomas. Estos desmosomas en franja, ¿cómo están formados? Están formados, si esta es mi célula, y esta es la membrana de mi célula, esta es mi otra membrana de la otra célula. Recuerden que estamos del lado lateral. Vamos a tener que hacia la parte externa tenemos las CAM. En este caso son caderinas que por la presencia de calcio se han activado y se han unido. Luego vamos a tener que van a tener proteínas ligadoras que van a permitir ligarse con filamentos de actina. Mientras que los desmosomas puntiformes, si también tienen uniones mediadas por caderina, esas caderinas se van a unir a proteínas que están formando un disco, como la desmoplaquina, por ejemplo. Y en vez de salir, digamos, fibras del citoesqueleto que no sean de actina, lo hacen de filamentos intermedios que son de queratina. Entonces, las uniones o bandas de adhesión, si bien tienen caderinas, el elemento del citoesqueleto al cual están unidos son filamentos de actina. En cambio, los desmosomas puntiformes, si bien tienen caderinas de unión, tienen proteínas de, digamos, ligadoras, pero a las cuales les van a salir o llegan otro tipo de filamentos del citoesqueleto que son los intermedios y que son los de queratina. Entonces acá las vamos a tener bien puestitas, o sea, lo que yo quería indicar en el otro, que los dos estaban formadas por uniones por CAM, que eran las CAM, que eran las caderinas. Acá yo tengo las células epiteliales, en donde voy a tener los desmosomas en franja porque es como, o desmosoma en cinto, porque es como un cinto que rodea a la célula epitelial. Entonces, fíjense en cómo tengo acá los dímeros de caterina que van a estar activadas. Obviamente siempre tengo proteínas de anclaje o ligadora y de las cuales van a salir los filamentos de actina. No salen otro tipo de filamentos. Y que son los que van a rodear a la célula. Mientras que cuando yo tengo el desmosoma puntiforme, fíjense, tengo que esta es mi célula, estas van a ser las proteínas también, si ustedes les llaman, proteínas de unión o ligadora, y a las cuales llegan los filamentos de queratina. Y se puede observar en la célula, no como en el otro caso, que produce una franja, sino que aparecen como pequeños remaches alrededor o en toda la superficie celular. Esto lo que hace, porque estos son filamentos de ¿qué era? De queratina, van a hacer o van a permitir que este tejido epitelial tenga una gran resistencia mecánica, es decir, si ese tejido epitelial es aplastado, no se va a romper, es decir, se va a estirar tranquilamente y va a volver a su estado original. Mientras que si no tuviera estos desmosomas puntiformes, puede producir un estiramiento, no vuelven a su estado original y tenemos células rotas y separadas. ¿Dónde la podemos encontrar a estos desmosomas puntiformes en gran cantidad? Por ejemplo,
Ahora, ¿qué tienen ganas de hacer? Pipí, ¿no es cierto? O sea, vamos a encontrarlo, por ejemplo, en vejiga. ¿Por qué? Porque se va a estirar y luego va a volver a su estado original, como también en el útero, entre otros, ¿no? Bien, si yo tengo, esta es una microfotografía al microscopio electrónico de transmisión, se puede observar. Acá una unión estrecha, recuerden que es como, digamos, un cierre que cierra el paso de las dos células y que no deja pasar la sustancia por el lado lateral. Luego vamos a tener los desmosomas en banda que pueden observar los elementos del citoesqueleto que salen en forma paralela. En cambio, en el desmosoma puntual es como que acá tenemos el disco y es como cepillo, digamos, en donde se van a tener los elementos del citoesqueleto. Bueno, el nexus o gaps, esto es mucho más fácil, esto ya ustedes lo han visto, se encuentran generalmente siempre hacia la zona más cerca basal. Están formando por 6 proteínas, cada proteína es llamada conexina, y 6 de esas conexinas van a formar un verdadero conexón. Significa que si esta es una célula y tengo un conexón, este tiene otro conexón y dejan en el medio un canal permitiendo el pasaje de una sustancia a otra. O sea que son verdaderas uniones comunicantes, a diferencia de las oclusivas que no dejaban pasar a nada y de los desmosomas de uno u otro que eran uniones. Estos son uniones comunicantes. Entonces las uniones en hendidura, gap o nexus, formadas por conexones, que son 6 unidades de conexina, dejan un canal de 2 milímetros de diámetro y permiten unir o estar entre células contiguas, dejando o permitiendo el pasaje de sustancias. ¿Qué tipo de sustancias dejan pasar? Van a dejar pasar nutrientes de una célula a la otra, desechos metabólicos, sustancias que van a actuar como señales, como ser, por ejemplo, durante el desarrollo embrionario de morfógeno o también de moléculas que van a sincronizar el movimiento de los cilios en las células del aparato respiratorio. ¿Se acuerdan de ese movimiento que tenían especial los cilios y que permitían arrastrar la sustancia hacia la parte externa? Pero también permiten el paso de potenciales eléctricos de acción, como ocurren en los discos en los discos intercalares del tejido, del músculo que está formando el corazón. El miocardio, sí. Del miocardio, no me sale, perdón. Del miocardio, lo que va a permitir ese movimiento sincrónico, obviamente, que tiene el corazón. Entonces, no solamente va a dejar pasar nutrientes y desechos, sino también moléculas que sincronizan ciertos movimientos y potenciales eléctricos. Ahora vamos a ver la parte basal de la célula, en donde nosotros vamos a tener, habíamos dicho, los hemidemosomas y los contactos focales o adhesiones focales. Los hemidemosomas van a conectar filamentos intermedios a la lámina basal. Nosotros decimos siempre que el hemidemosoma sería la mitad del desmosoma. Pero veamos, ¿por qué no es tan así? Ustedes ya lo tienen que saber. Habíamos dicho recién que los desmosomas se unían entre célula y célula en la parte lateral mediante uniones, mediante moléculas que eran las caderinas. Acá no están las caderinas, acá se encuentran las integrinas. Y estas integrinas, que son moléculas de transmembrana,
se van a unir a proteínas ligadoras que están formando una placa a la cual van a llegar los filamentos intermedios del citoesqueleto. Pero las uniones son mediadas por las integrinas a los diferentes elementos de la matriz extracelular, como la laminina y el colágeno. ¿Se acuerda cuando hemos visto las integrinas que tenían sitios de unión para laminina y colágeno? Pero estas son uniones fijas, son permanentes, que se van a encontrar en el lado basal. En cambio, los contactos focales, ¿qué pasa? Si bien se van a encontrar en la parte basal, estos van a permitir, los contactos focales se forman y aparecen y desaparecen. Y se van formando a medida que la célula necesita desplazarse de un lado a otro. Esto sí lo hemos visto, pero ustedes ahora nos vamos a acordar. ¿Cómo está formado un contacto focal? Un contacto focal también está formado por las integrinas, por las proteínas ligadoras, pero que se unen a la actina, a las fibras tensoras. Y eso es el contacto focal, eso no se olviden. Integrina, proteína ligadora, actina. Este contacto focal, por medio de la integrina, se van a unir a la zona de la fibronectina que se une a la integrina, y a su vez la fibronectina se une a las fibras del colágeno. Es decir, que los contactos focales se unen a moléculas de la matriz extracelular para poder desplazarse. Ahora, ¿qué pasa dentro de la célula para que la célula pueda desplazarse? ¿Recuerdan esto? Cuando la célula quería desplazarse, acá juega un rol muy importante la polimerización y despolimerización de la actina, formando los filopodios y los lamilopodios. Entonces, una vez que se produce la polimerización de la actina, mientras que se están formando los contactos focales, se va a producir la despolarización, lo que permite el desplazamiento de la célula en la matriz extracelular. O sea que el contacto focal se forma y luego vuelve a su estado normal, y se va formando y vuelve a su estado normal, y eso va a permitir, junto con la despolarización y polimerización de la actina, que la célula se desplace en la matriz extracelular. Acá que tenía otro dibujito también, pero bueno, acá están los filamentos de actina, que esto yo ya les había mostrado. A medida que se polimerizaban y polimerizaban, acá se va formando el contacto focal y es lo que va a permitir ese desplazamiento. Fíjense en que primero se va formando y luego desaparece. Entonces, a medida que esto va desapareciendo, se van formando, obviamente, nuevos contactos focales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los contactos focales y los hemidemosomas? Que los hemidemosomas son fijos, ya hemos visto las características, mientras que los contactos focales permiten formarse y desaparecer en un momento dado, pero permiten el desplazamiento de la célula. El hemidemosoma, permite la unión con la matriz extracelular. Esas son las dos grandes diferencias más importantes. El contacto permite el desplazamiento, el hemidemosoma la unión. ¿Y cómo están formados? El contacto focal por integrina, proteínas ligadoras y por filamentos de actina. Mientras que el hemidemosoma, si bien está formado por integrina, proteínas de unión, pero está formado por filamentos intermedios de queratina. Entonces son dos las diferencias que tengo entre contacto y hemidesmosoma. Ahora vamos a ver la diapédesis para recordar. ¿Se acuerdan que yo les había dicho de las selectinas? ¿Qué eran las selectinas?
Las selectinas me permitían a mí la unión con los hidratos de carbono de los glucolípidos y de las glucoproteínas, y que siempre mediaban uniones heterofílicas. El proceso de diapédesis es el proceso por el cual un glóbulo blanco que va en un capilar sanguíneo puede pasar entre dos células endoteliales. Ahora, para que esto ocurra, tiene que haber ciertas características como ser llamado rodamiento, activación, adhesión y traslación. Y son muchas las moléculas que intervienen. Yo les voy a hacer un pequeño resumen de las moléculas que nos interesan a nosotros de acuerdo a lo que le estamos enseñando. Cuando hay un proceso invasivo en el tejido conectivo, se producen señales que son las señales inflamatorias, que van a hacer que las células del endotelio capilar expongan, es decir, no las tienen ahí, sino que la exponen cuando reciben esa señal inflamatoria. ¿Y qué son las selectinas? Estas selectinas, ¿con quién se van a unir? Con los hidratos de carbono de la glucoproteína o de los glucolípidos que tiene el glóbulo blanco. Entonces se va a unir la selectina con el hidrato de carbono, entonces se activa, por eso se llama proceso de activación, a que se exponga una integrina que se va a unir a otra molécula del endotelio. Este receptor PAF con el PAS se lo vamos a obviar, porque lo que yo quiero es que sepan cómo se unen las integrinas. Entonces acá tenemos la unión de la selectina con el hidrato de carbono de la glucoproteína del glóbulo blanco, y esta integrina que se va a adherir ¿a quién? A moléculas CAM, va a permitir que este glóbulo blanco pueda traspasar entre dos células epiteliales al tejido conjuntivo y transformarse ¿qué? En un macrófago que va a poder atacar al proceso infeccioso bacteria que se encuentre en algún lado del tejido conectivo. Entonces ahora vamos a ver un pequeño video en donde ustedes pueden ver. El leucocito viene chocho, contento por el endotelio, va pasando y de pronto acá hay un proceso infeccioso bacteriano. Entonces empieza a disminuir su velocidad y va a permitir el pasaje, pasa a través de las dos células endoteliales para convertirse en macrófago y llegar allí. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo el proceso infeccioso, se produce la señal inflamatoria, se exponen las selectinas que no estaban, viene el glóbulo rojo con sus oligosacáridos y expone la integrina que se va a unir, a quien habíamos dicho, esta integrina a una ICAM. Entonces, al unirse a la CAM, permite que el glóbulo blanco pase entre las dos células endoteliales. Entonces, fíjense en cuán importantes son las diferentes moléculas de unión o CAM, porque todas van a tener una acción determinada y siempre va a permitir la unión, el pasaje, la movilidad de algo, o sea, que permita que se realice un proceso determinado, indispensable para el organismo en sí. Bien, ahora vamos a ver y ahora sí les voy a explicar algo que les había prometido. Vamos a ver qué son los factores de desadhesión. Los factores de desadhesión son las llamadas desintegrinas. ¿Qué hacen las desintegrinas? Las desintegrinas son moléculas que al unirse a las integrinas inhiben la fijación de las células
de la matriz. Es decir, si esta es mi integrina, se van a unir a moléculas de la matriz extracelular. Pero no solamente estas integrinas se unen a las moléculas de la matriz, sino que también se unen a otras moléculas que son llamadas desintegrinas. Entonces, cuando esta célula está fija y necesita moverse, van a actuar las desintegrinas, es decir, van a desactivar que esa célula esté fija para que pueda desplazarse en la matriz extracelular. ¿Se acuerdan cuando yo les he dicho de que en la membrana plasmática era muy importante de no solamente la polaridad, sino también de que muchas veces había moléculas que al romper esa matriz, esa membrana basal, disculpen, permitía que las células vayan hacia el lugar en donde había una injuria o un lastimado. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una injuria o un lastimado a nivel de piel, por ejemplo? Entonces se va a producir una ruptura. Nosotros teníamos las células pegadas a la membrana basal, no se movían. Entonces necesitamos que esta célula se vaya al lugar en donde yo necesito que se produzca la cicatrización. Entonces empiezan a producirse las desintegrinas por medio de enzimas llamadas proteasas o metaloproteasas que van a activar a las desintegrinas. Es decir, van a evitar que las integrinas se unan con la matriz extracelular. Entonces se unen las desintegrinas y al unirse las desintegrinas degradan los componentes de la matriz permitiendo la migración celular. Eso es en un caso normal. Por ejemplo, yo acá tengo una injuria, entonces ¿qué necesito? Que las células lleguen a ese lugar para curar la herida. Entonces van a actuar las proteasas produciendo las metaloproteasas de tal manera que actúan las desintegrinas para que las células puedan llegar a ese lugar donde está la injuria. Entonces se produce la migración celular y se va reptilizando el tejido. Entonces, eso es lo normal que ocurre. Cuando yo tengo una injuria, las integrinas son reemplazadas por las desintegrinas, permitiendo ese movimiento de la célula. Pero también, ¿se acuerdan que yo les he dicho? Aparecen también en las células tumorales. ¿Qué pasa? Normalmente en la célula nosotros tenemos las uniones entre célula y célula, y en la parte basal también tenemos nuestra unión con la matriz. Cuando se produce una célula cancerosa, que no entramos a ver si hay problemas genéticos, no, yo solamente es para que ustedes vean cómo las uniones se van desarmando. Esto es una clase aparte. Vamos a ver que en los primeros momentos, obviamente esta célula que es cancerosa se separa del resto. Entonces empiezan a aparecer en la matriz extracelular gran cantidad de laminina, receptores de laminina y otros receptores, pero a mí lo que me interesa es que empiezan a aparecer receptores de laminina y se pierde la unión entre célula, dejándola a la célula que está afectada, mutada, como usted quiera, sola. A medida que pasa el tiempo, empieza a aparecer mayor cantidad de laminina con receptores de laminina que van a empezar a invadir ¿qué? La membrana basal. Empiezan a romper la membrana basal. Y al empezar a romper la membrana basal, van a empezar a aparecer las desintegrinas, llamadas las metaloproteinasas o colagenasas, de tal manera de destruir la membrana basal y la matriz extracelular que se encuentra debajo de esta célula anormal. Entonces pueden atravesar la membrana basal para llegar a la matriz y una vez que llegan a la matriz se liberan y pueden ir a distintos lugares de nuestro organismo produciendo metástasis.
Entonces vamos a ver un videito así rápidamente en donde yo tengo acá, bueno, hay varias células que están alteradas. Entonces en el momento que están alteradas, hemos ido diciendo que pierden la unión entre la misma célula. ¿Y qué es lo que les pasa? Rompen la membrana basal, invaden la matriz extracelular, llegan al torrente sanguíneo y por el torrente sanguíneo van a ir llegando a otros lugares, invadiendo otras zonas, produciendo lo que se conoce como el proceso de metástasis. Obviamente ahí se produce luego otros más vasos sanguíneos, que es lo que se conoce como angiogénesis, y otras características que en estos momentos para esta clase no nos interesa. Nos interesa cuáles son las uniones que se pierden. Perdón. 2 segunditos. Bien. Uy. Vamos a pasar a comunicación intercelular. Perdón, ¿hasta acá alguna duda? Pues ya están muertos. Bueno, comunicación se nos hace un poquito, pero es más lindo. Por ejemplo, yo quiero que tengan claro que, bueno, yo esto les pregunto en clase, pero yo les voy a decir algo. O sea, todas las células de nuestro organismo tienen el mismo genoma o tienen diferente, de acuerdo a la función que cumplen. Que me conteste uno o dos nada más, que abra el micrófono. A ver. Profe, yo creo que sí, tienen todo el mismo genoma, pero de acuerdo a su función, algunas partes de ese genoma están activadas y otras no. Muy bien, perfecto. De acuerdo a la función que cumpla, se van a activar distintos genes y los otros genes no se van a activar. Pero todo nuestro organismo tiene el mismo genoma, ¿no? Toda la misma información. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo necesite proliferar, necesito glucosa, necesito migrar? ¿Cómo van a recibir esa información a diferentes células? Entonces, lo que se denomina esa comunicación intercelular. Siempre hay una célula señal o efectora o inductora que me genera y transmite la señal, dependiendo de lo que ella quiere. Obviamente produce una señal que es lo que se llama ligando o sustancia inductora, que llega a la célula blanco receptor o diana y que produce la recepción de esta señal para generar la respuesta necesaria a esa señal. Entonces recuerden, siempre tengo una célula señal, una célula blanco y para que entre las dos haya comunicación, tengo que tener una señal. Entonces, vamos a ver que para ello necesitamos que haya receptores en la célula blanco de esa señal que ya sea estén en la membrana, en el citosol o en el núcleo. Generalmente, acá les quiero aclarar, se encuentran los receptores en membrana y los que actúan en el citosol también pueden actuar en el núcleo, ya que generalmente son de membrana o en el citosol. ¿Y qué van a permitir? Que esa señal llegue a esos receptores, que esta célula que lo ha recepcionado genere diferentes tipos de respuestas, como movimiento, multiplicación, contracción, relajación, secreción, síntesis, diferenciación, muerte, todas las acciones que una célula pueda producir y a la cual por la cual recibe esa señal. Las señales son diferentes. Puede haber proteínas, nucleótidos, esteroides, aminoácidos, derivados de ácidos grasos, gases, que ya vamos a ver cuán importantes son los gases también, como señal. Entonces vamos a ver primero la generación y transmisión de las señales. Podemos tener una comunicación intercelular directa, una comunicación por moléculas unidas a la membrana plasmática o una comunicación por moléculas secretadas.
Secretar significa que la misma célula produce y la va a secretar fuera de ella, ¿no es cierto? Una directa, perfecto, ya hemos visto que esa comunicación intercelular directa se hace por los nexus o uniones de comunicación que se encontraban generalmente muy cerca de la parte basal de las células endoteliales. No veremos más porque ya hemos dicho de todo de los nexus. La comunicación por moléculas unidas a la membrana plasmática. La célula señal va a tener unida la molécula señal que se va a unir al receptor de la célula diana. Es decir, que la señal no va sola, sino unida a la célula. Eso va a permitir el reconocimiento y adhesión. ¿Dónde lo hemos visto eso? Cuando viene el glóbulo blanco en la diapédesis, en donde tiene la glucoproteína, perdón, la glucoproteína, ese hidrato de carbono se iba a unir a la selectina de tal manera de producir el reconocimiento previo y luego la adhesión para el proceso de diapédesis. Perdón, llega hasta ahora. Bien. La comunicación mediada por moléculas secretadas. Esto también para ustedes es conocido, que podemos tener procedimientos, o sea, procesos autócrinos, parácrinos o endocrinos. ¿Cuáles eran los autócrinos? Los autócrinos son cuando la misma célula produce su señal y ella misma tiene su receptor. Entonces ella misma produce su propia respuesta. La parácrina es aquella en donde yo tengo una célula secretora que me produce la señal y la célula blanco que contiene el receptor se encuentra muy cerca una de otra. Por lo tanto, no necesito que vayan por sangre. En cambio, en la endocrina, la célula endocrina o la célula que va a producir la señal, emite la señal y esa señal en este caso lo hemos considerado como una hormona, porque las hormonas generalmente tienen este procedimiento endocrino, van a llegar a las células diana en donde van a encontrar su receptor, obviamente vienen por sangre, pasan el endotelio de los vasos sanguíneos a llegar a las células diana y esas células diana van a desencadenar el proceso necesario de, o sea, que me está indicando esa señal. O sea, acá yo les puse un pequeño videíto de la circulación hormonal en donde se libera la señal, va por sangre, atraviesa el endotelio y llega a las células en donde tienen los receptores para, o sea, obviamente transmitir esa señal y producir la acción necesaria. Traducirla, digamos, a esa información. Lo otro que tenemos es la recepción y respuesta a la señal. Yo tengo una célula que va a emitir mis señales, pero esa señal solamente va a tener acción en aquella célula que contenga el receptor apropiado. Si hay células que no tienen el receptor, no van a tener respuesta. De ahí que decíamos, sí, todos tenemos el mismo gen, pero si no es activado, ¿no es cierto? Esta no se activa. ¿Por qué? Porque no se me produce este receptor necesario para esta señal. Estas señales solamente van a ser recepcionadas por aquellas células que tienen ese receptor específico. Entonces, si vemos acá, nosotros tenemos que esta célula me emite una señal, esta tiene el receptor, es la que me va a traducir la información, en cambio esta no. Queda como que no recibió absolutamente nada porque no lo recibió, no lo tiene el receptor.
Ahora vamos a ir a ver que habíamos dicho que teníamos receptores, ¿no es cierto? Habíamos dicho que teníamos receptores a nivel de membrana, teníamos receptores en citoplasma o a nivel nuclear. Yo considero que los receptores intracelulares son a nivel citoplasmático y pasan a nivel nuclear, y algunos hacen esa división. Generalmente son a nivel citoplasmático, por eso llamamos receptores de membrana y receptores intracelulares. Cuando la señal llega al receptor, se desencadena una serie de acciones produciéndose moléculas más pequeñas, que en conjunto esas moléculas más pequeñas son denominadas segundos mensajeros, y luego otras que generalmente tienen una actividad quinasa, es decir, de fosforilar para que se produzca la acción, y son denominados terceros mensajeros. O sea, el que llega es el primero. Perdón. Disculpen, chicos. Bien. La primera acción que produce, la primera molécula que se produce, va a aparecer el segundo mensajero, y el resto es el tercer mensajero. Entonces tenemos el primero, el segundo, que ya vamos a ver que generalmente es el AMP cíclico, y el resto que son proteínas que tienen actividad quinasa. Entonces vamos a ver qué pasa con los receptores. Los receptores son proteínas o complejos proteicos. Pueden estar asociadas a lípido, hidrato de carbono u otra proteína, como ya vamos a ver, y van a producir, se pueden unir a ligandos o señales químicas y promover o iniciar la respuesta. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. ¿Qué pasa con los receptores que se van a encontrar en la membrana plasmática? Cuando esos receptores se encuentran en la membrana, yo tengo el receptor y llega el ligando. ¿Qué pueden ocasionar? Cambios en la permeabilidad de la membrana, o pueden ocasionar una cascada de acciones de diferentes moléculas de señalización que habíamos dicho que eran llamados segundos y terceros mensajeros. Entonces llega el ligando, tengo el receptor. Estos son los que se producen también, pueden producir los segundos y terceros mensajeros, y van a producir en la célula diana proteínas dianas que pueden producir alteraciones del transporte iónico de la membrana de la célula que llegan, cambio en la actividad de las enzimas metabólicas, cambio en la expresión de determinados genes, cambio en la forma y en el movimiento celular, y alteraciones en el crecimiento y división celular. Entonces lo dejamos. Yo tengo un receptor de membrana al cual llega un ligando, puedo producir cambio en la permeabilidad de membrana, pero también se pueden producir segundos y terceros mensajeros produciéndome proteínas dianas que pueden producir cualquiera de estas acciones. Entonces vamos a ver ahora, así rápido, sencillo. Yo tengo el receptor, llega la hormona proteica, se puede activar otra proteína de tal manera de que me produzca el AMP cíclico, conocido como segundo mensajero. Y este a su vez va a activar a la producción de enzimas con actividad quinasa, produciéndose los terceros mensajeros. Ay, Dios.
Disculpen, mil disculpas. Bueno, ahora veamos los diferentes tipos de receptores, para colmo la parte más bonita. Tenemos los receptores asociados a canales iónicos, tenemos a receptores con actividad enzimática o asociada con enzimas, y receptores asociados con proteína G. Pero todos estos son receptores que se encuentran en la membrana plasmática. Aquellos receptores que están en la membrana plasmática, que están asociados con canales iónicos, ¿qué pasa? Estos son proteínas de transmembrana que cuando llega la señal, esa señal química es transformada en señal eléctrica. Es decir, se produce un cambio de polaridad de la membrana de tal manera que permite el pasaje de la sustancia del medio extracelular al medio intracelular. También tenemos receptores con actividad enzimática o asociados con enzimas. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener dos moléculas de transmembrana que cuando llega la señal se unen y esta proteína es la que va a actuar para que se produzca o desencadene la cascada de reacciones en la célula. Estos son receptores con actividad enzimática. Llega la señal y se produce proteínas con actividad enzimática. En cambio acá yo tengo proteínas que cuando llega la señal se unen, pero ellas no desencadenan la cascada, sino que se van a unir a otra proteína que es la que se va a activar y va a desencadenar las actividades dentro de la célula. Entonces son dos cosas muy sutiles, pero diferentes. Esta se une al receptor y el receptor se transforma o se activa, mientras que acá el receptor activa a otra proteína para que desencadene la cascada de reacción. Ahora vamos a tener los receptores asociados con la proteína G. La proteína G es muy importante y ya vamos a ver en donde también tiene acciones tanto en la parte patológica, por ejemplo. Esta proteína G se caracteriza porque se va a encontrar en la parte interna de la célula, en donde se encuentra unido a un ácido graso, un fosfolípido de la membrana. Pero su receptor es un receptor de transmembrana multipaso. Cuando llega la molécula de la señal, esta proteína G, que está dividida en tres partes, tiene la parte B, la parte gamma y la parte alfa. La parte alfa es la más importante porque tiene unido el GDP. Entonces, cuando llegue la señal, se acerca a la proteína G, se pega al receptor y el GDP se transforma en GTP, de tal manera que cambia la conformación de la proteína G y la despega de la zona beta y gamma, dejando la zona alfa con el GTP. ¿Qué va a pasar ahora? Esta zona alfa del GTP se une a otra proteína llamada denilatociclasa que permite que el ATP, o sea, con el ATP que se transforma en ADP, forme el AMP cíclico, que es el segundo mensajero. Y ese segundo mensajero es el que va a producir proteínas con acción quinasa, es decir, que van a fosforilar y van a dar las respuestas celulares. Que es lo que tienen resumido acá, les acabo de explicar. O sea, yo tenía la proteína, viene ahora la parte alfa con el GTP.
se produce el segundo mensajero, luego la proteína quinasa, dándome una respuesta celular. Mientras ven el video, yo voy a tomar agua. Este es el receptor. Ahora vamos a ver cómo llega la proteína G. Yo les había dicho por las colas lipídicas de los fosfolípidos. Este GDP se tiene que transformar en GTP. Entonces, ahora, ¿qué se va a separar? La parte alfa de la proteína G para transformarse en GTP. Bueno. Entonces queda libre la porción alfa con el GTP. Y esta se separa. Entonces esta va a permitir luego unirse a una a una quinasa que me va a permitir la formación del segundo mensajero y luego de los terceros mensajeros que son las proteinquinas. Bien, ahora ustedes me dirán este cuadro que es muy fácil y quiero que veamos cuán importante es la proteína G, la acción de la adenilato ciclasa cuando es activada y cuando se producen ciertas infecciones, en este caso invasiones. Y vamos a ver, por ejemplo, en el caso del cólera, ¿qué acción tiene la proteína G? El cólera es producido por una toxina del Vibrio cholerae. Esa toxina va a entrar mediante un receptor. ¿Pero qué hace esa toxina? Nosotros normalmente, ¿qué teníamos? Que el GTP activaba la adenilato ciclasa por medio del ATP producía el segundo mensajero y se producía esto. Obviamente que el segundo mensajero, una vez que se desactiva la proteína G y la adenilato ciclasa ya no, no tiene esta acción de producir el ATP en el AMP cíclico, va perdiendo su actividad, obviamente, o sea, se produce y se pierde, o sea, es algo cíclico, no es algo constante. ¿Qué es lo que hace la toxina del cólera, o sea, del Vibrio cholerae? Lo que hace esta toxina, que es muy mala, se va a pegar a la proteína G. Al producirse a la parte alfa de la proteína G, se pega y se pierde la actividad de que ésta se transforme en GDP y no me active la adenilato ciclasa. Entonces, ¿qué pasa? Al perderse esto, yo siempre, perdón, acá es un GTP, ¿no? Hay un error. Siempre tengo GTP. Entonces, esta adenilato ciclasa siempre está activada. Entonces, siempre tengo AMP cíclico, no tengo las otras respuestas celulares, y al aumentarme el AMP cíclico, este AMP cíclico, al no encontrar otra cosa, se va a unir a un canal de cloruro, sale cloruro, arrastra sodio, y por ende sale grandes cantidades de agua. Y por eso es que el cólera se caracteriza por tener diarreas muy profusas, con cambios en el equilibrio iónico y por ende graves deshidrataciones. Eso es un ejemplo de que todas las proteínas, tanto receptoras o no,
son muy importantes. Los otros receptores de la membrana plasmática que se unen a la célula inductora pueden ser llamados que son de muerte celular. Por ejemplo, el FAS que se une al FAS va a hacer que se active todas las enzimas necesarias para la apoptosis celular. Previamente activa la procaspasa en caspasa y a la endonucleasa para producir la muerte celular programada. Esto es como para ver que son receptores llamados receptores de muerte celular, pero apoptosis lo van a ver en otra clase. Los otros receptores que habíamos dicho eran los receptores, ¿se acuerda? Intracelulares. Generalmente, por ejemplo, lo hacen las hormonas esteroideas, tiroideas, los retinoides, la vitamina D. Estas hormonas esteroideas van a entrar al citoplasma y en el citoplasma van a encontrar al receptor. Una vez que se una la hormona con el receptor, pasan al núcleo y se van a ubicar en la secuencia reguladora del ADN para producir ARN mensajero. Ese ARN mensajero, obviamente, va a salir del núcleo y va a permitir la síntesis de la proteína que va a tener o que va a realizar las funciones específicas que traía la información la hormona esteroidea. Estos receptores pueden encontrarse en el citoplasma o pueden encontrarse en el núcleo, pero generalmente se encuentran en el citoplasma. Fíjense en cuán, para que después razonemos, todo el proceso que tiene que hacer aquellas sustancias que tienen el receptor en el citoplasma. Tienen que entrar, unirse al receptor, ir al núcleo, activar la secuencia reguladora, producir ARN mensajero, producir la proteína. En cambio, los otros, los que están a nivel plasmático, ¿qué pasa? Llegan al receptor y ya sea activan iones, activan proteínas que tienen una acción directa, catalítica, o activan a otra proteína, o sea que las acciones son mucho más rápidas que las que nosotros tenemos con aquellos receptores intracelulares. Y acá sí quiero que se acuerden. Cuando ustedes tienen este receptor acá en el citoplasma, el receptor no está así, esperando que llegue la señal. No, ese receptor tiene que estar correctamente plegado para que cumpla su función, porque es una proteína ese receptor. Y ese receptor, para que pueda cumplir su función, va a estar unido a una chaperona 90. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto? Este es el receptor de la hormona esteroidea. Tiene una región activadora de la transcripción, que es la que se va a pegar después en la zona nuclear, una zona en donde se va a pegar la HCP90 y se va a encontrar doblado a manera de bisagra. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegue la sustancia inductora, en este caso hablamos de la hormona esteroidea, que se va a pegar, se coloca, cambia su conformación, se despega la HCP y deja en libertad la región que se va a asociar al gen cuando esto pase al núcleo y se ponga en contacto con el ADN. Entonces, fíjense, nosotros al principio habíamos visto la HCP90. Cuán importante es ahora tenerla unida a los receptores esteroideos para que puedan cumplir su función en forma correcta estos receptores que van a pasar al núcleo. Entonces vamos a ver rápidamente, esta la podría esperar pasar, pero es muy bonita. Como yo tengo, que viene la hormona esteroidea, ¿no es cierto? Generalmente, obviamente, viene con una proteína, pero
la va a liberar, va a pasar la membrana y en el citoplasma se va a encontrar con su receptor que va a permitir que receptor con la hormona pase al núcleo y allí realice su función, o sea, se una al ADN cerca del promotor del ARN, producir ARN mensajero y de allí la proteína que va a cumplir su función. Creo que ahí sale el ARN mensajero y va a producir la proteína que es la que va a realizar la actividad que traía de información la hormona esteroidea que se unió a su receptor. Bien, ahora vamos a ver las diferentes respuestas. Las respuestas dependen de la señal química, del receptor y del tipo celular. Pero fíjense en esto, una misma molécula puede causar distintas respuestas si se une a distintos receptores y se une al mismo receptor en diferentes células. Vamos a ver un ejemplito así ustedes puedan masticar mejor esto. Por ejemplo, la acetilcolina. La acetilcolina, cuando se une a células musculares esqueléticas que tienen un receptor, va a producir contracción. Cuando se une al músculo cardíaco, va a producir relajación. Pero cuando se une a las células glandulares, produce secreción. Son distintas células, la señal, digamos, la sustancia señal va a ser la misma, pero la información que lleva es diferente, responden diferente. Vamos terminando, habíamos dicho que también teníamos, ¿se acuerdan? Receptores gaseosos. Perdón, ligandos gaseosos. Esas señales gaseosas son rápidas, muy rápidas. Entonces, por ejemplo, tenemos las células endoteliales a las cuales llega una información y estas células endoteliales va a activar a la entrada de calcio para activar a las NOS sintetasa, que significa a la producción de óxido nítrico sintetasa. Esa activación de esta enzima hace que la L-arginina se transforme en citrulina, liberando una señal gaseosa que es el óxido nítrico. Esta tiene que actuar rápidamente porque el óxido nítrico se convierte muy fácilmente en nitrito o nitrato. Entonces este óxido nítrico va al músculo liso en donde va a activar a la guanil ciclasa la formación para que el GTP se transforme en GTP cíclico, permita la entrada de calcio, la salida de potasio, me active una fosfodieldiesterasa y se transforme en 5'-GMP. Esta formación de 5'-GMP es lo que me produce una vasodilatación del músculo liso. Obviamente que como la acción del óxido nítrico es tan rápida, la relajación no es sostenida. O sea, se transforma el GMP cíclico en 5-GMP, produce la dilatación e inmediatamente, digamos, la relajación, hemos dicho la relajación, y luego se va a producir la contracción automáticamente. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico actúa rápidamente. Pero esto fue utilizado esto obviamente es muy conocido, esto se da en los músculos cavernosos del pene, en donde se produce una vasodilatación. Ustedes saben que eso no es permanente, es rápido, entonces hay una droga que es el sildenafil o la pastilla azul que ustedes la han sentido nombrar, ¿qué es lo que hace? Porque permite que haya una vasodilatación permanente, porque va a evitar que
que el GMP cíclico se transforme en 5-GMP. ¿Por qué? Porque evita que actúe la fosfodiesterasa. Entonces va a permitir que esto esté continuamente hasta que obviamente desaparezca la acción de la droga y va a permitir esa vasodilatación permanente, porque el óxido nítrico tiene una acción rápida. Vamos a ver la amplificación de una respuesta, es decir, una respuesta no es que viene un ligando, produce esto y hace una sola acción. No, un ligando puede llegar al receptor, en este caso tenemos la proteína G, me activa una proteína G, salta a otro receptor, activa otra proteína G y así sucesivamente, de tal manera de producir segundos mensajeros, terceros mensajeros, y obviamente es que las respuestas son mayores que lo que sí actuaría un solo receptor. Para terminar, vamos a ver los diferentes tipos de respuestas. ¿Qué les había dicho yo? Si yo tengo un receptor a nivel de membrana, llega la hormona proteica, ya terminamos, disculpe. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a producir rápidamente su efecto fisiológico. En cambio, si yo tengo la hormona esteroidea, esa hormona esteroidea tiene el receptor intracelular. ¿Y qué tenía que hacer? Ir hacia el ADN, activar, producir el ARN mensajero, y recién va a producir las proteínas que van a producir el efecto fisiológico. Entonces, las hormonas, las señales, porque hablemos así, que tienen sus receptores, o los receptores a nivel de membrana, tienen una acción rápida para producir el efecto fisiológico. En cambio, aquellas sustancias que tienen receptores intracelulares, le digamos citoplasmático o nuclear, siempre la respuesta es mucho más lenta. Piensen que para producir el efecto fisiológico tienen que poner en funcionamiento todo el proceso de transcripción para la producción de ARN mensajero y luego un proceso de traducción de esa proteína. Entonces podemos amplificar la señal y tener diferentes tipos de respuestas dependiendo en dónde se encuentren los receptores. Con esto damos por finalizada la clase. En la próxima estudiaremos los temas que ya les he dicho. Así que, bueno, estudiar mucho. Los espero en los horarios de consulta. Y hasta la próxima clase y muchas gracias.